Bueno, a continuación vamos a dar la bienvenida al maestro Otto Alfredo Custodio García y para mí es un placer leerles la biografía, así que la biografía del maestro Otto Custodio. Es licenciado en Ciencias Lingüísticas con énfasis en traducción e interpretación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la misma universidad cuenta con una maestría en filosofía. Se desempeña como profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así también como profesor, investigador y director del INESLIN, Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos. La mayoría de sus estudios giran en torno a la filosofía, lingüística y literatura. Cabe destacar que ha estado al frente de diversos proyectos académicos, como la revista de estudiantes INESLIN, Manual de Gramática Descriptiva 1, Unidades Gramaticales, entre otros. Algunas de sus publicaciones destacadas han sido El pensamiento nietzscheano como antítesis al cristianismo, El liberalismo primitivo, etapa entre el estado de naturaleza y el estado social, Medios para la verificación de las estructuras del lenguaje, entre otras. A continuación, la ponencia se titula Algunos conceptos nietzscheanos en la obra Las manos de Dios de Carlos Solórzano. Le damos la palabra entonces al maestro Otto Custodio. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, estimada Heidi. Es un gusto para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes en este tan digno evento académico, pues escuchar tantas ponencias referentes a José Mía, a Carlos Solórzano, pues realmente le dan a uno una dirección de cómo se encuentra el interés por el pensamiento de los autores guatemaltecos. En mi caso, pues deseo colaborar con una breve ponencia. Realmente esta ponencia pertenece a un ensayo de mayor extensión. Si pues se escuchó bien, el nombre de la ponencia es algunos conceptos nietzscheanos en la obra de Carlos Solórzano en manos de Dios. Sin embargo, el título del ensayo es Ideas fundamentales de Nietzsche en la obra de Carlos Solórzano en manos de Dios. He colocado este cuantificador algunos porque dado el tiempo que se presenta para la ponencia, pues no abarcaré todos los conceptos que tienen en común estos dos autores. Más bien trataré de presentar los que considero más importantes y poder evidenciar cómo existe un parangón eh, bastante similar entre el pensamiento del filósofo alemán y el pensamiento del dramaturgo guatemalteco. Entonces, empezando, pues yo me baso en esta obra. Esta es una obra teatral bastante sucinta, titulada Las manos de Dios. Eh, Al leerla me di cuenta cómo Solórzano pues maneja un concepto del diablo que es bastante similar a los preceptos que Nietzsche va presentando en sus obras. Por ejemplo, Más allá del bien y el mal, lo maneja mucho en este Homo, también la genealogía y la moral, pero principalmente podemos homologar esa figura del diablo con la concepción o con la idea que él presenta del personaje Zaratustra en la obra Así hablaba Zaratustra. Entonces ahí vamos a ver conceptos como el superhombre, la voluntad, el arrepentimiento, la idea de dejar atrás una realidad metafísica, la idea de dejar atrás los conceptos del cristianismo y más que todo adentrarse a la realidad fuerte, a la realidad experimentable del ser humano. Esta realidad la defiende Nietzsche con bastante vehemencia porque, digamos, él se formó como un vitalista. Él defendía claramente la vida ante todo en términos de experimentar, en términos de vivirla de la forma más auténtica, vivirla solo en las cuestiones reales y alejarse realmente de, digamos, los preceptos metafísicos, los preceptos ideales, místicos, por lo que él hace una crítica bastante fuerte, bastante eh, radical a la cultura principalmente, no solo al cristianismo, sino a la cultura germana de ese tiempo. Estamos hablando
finales del siglo XIX, donde él, más que todo, por ejemplo, en obras como El Anticristo y ese Homo, presenta un pensamiento tan personal de cómo él entiende que debería ser la sociedad germana. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con Carlos Solórzano? Carlos Solórzano pues crea también esta obra teatral más o menos entre 1900 a 1916. En ese ínterin, pues él presenta también esa frustración que tienen los seres humanos ante la realidad, ante la impotencia de tantas cosas que experimentan y que incluso a pesar de estar tan apegados a las visiones judeocristianas, a las concepciones de Dios, pues no encuentran un auxilio en esos preceptos, por lo que empieza la duda, se germina la duda, se germina un sentimiento de aborrecer al cristianismo, aborrecer los conceptos de Dios, los conceptos de la obediencia, por ejemplo, hacia la iglesia, y se formula un nuevo pensamiento. Nietzsche le va a llamar el superhombre y Carlos Solórzano lo presenta como ya un ser humano liberado, un ser humano con libre albedrío. Pues entrando ya en materia, pues quiero empezar con que a lo largo de la historia se ha manejado una idea de Dios, perdón, del diablo, de Satanás, de Lucifer. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, lo vemos en la literatura antigua, como en el poema sumerio de Gilgamesh, en la Edad Media, con la visión de San Agustín en la ciudad de Dios, vemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Paraíso Perdido de John Milton, el Fausto de Goethe, y así, y así se van formando como distintas concepciones del diablo. Ahora bien, aquí lo importante es primero identificar ese personaje que se vincula con Zaratustra. Eh, Como he mencionado, pues es el diablo, la forma en que él lo presenta es una forma tan humana, tan alejada, digamos, de a veces las ideas místicas, a veces esas ideas cristianas que presentan al diablo como un ente sobrenatural. Incluso se ha pensado al diablo como un sistema sociopolítico. Sin embargo, Carlos Solórzano lo maneja desde una concepción sumamente humana y introduce de la siguiente forma. Me voy a permitir leer una cita de Solórzano que dice así, abro la cita. Campanero, usted debe creerme que ahí, en el monte, se me apareció un hombre vestido de negro. Me dijo que es Dios, quien nos envía la miseria y la muerte. Y lo peor es que apareció en el momento en que yo pensaba esas mismas palabras. Y su voz sonaba dentro de mí como si fuera mi misma voz, dicha por 1000 gargantas invisibles. Me arrepiento de haber pensado eso. Usted me perdonará, ¿verdad? Fin de la cita. Ahí pues Solórzano maneja una concepción bastante literaria, teatral, mística, que se opone hasta cierto punto a la postura nietzscheana. Por ejemplo, Nietzsche en El Anticristo maneja una idea bastante directa, humana, de ese epítome radical frente a las posturas cristianas. Y él se clasifica o se describe, mejor dicho, él mismo como el anticristo. Pero no hay que verlo, como les digo, desde una idea que hasta puede provocar inseguridad y miedo, sino hay que verlo con la lupa de la filosofía, con la lupa de la historia y entender que Nietzsche vivía en una época bastante fuerte. Él, digamos, creció bajo el dominio, por así decirlo, bajo el régimen del, de la formación cristiana. Sin embargo, se fue dando cuenta cómo le fallaba o no respondía
a los criterios que a los criterios de pensamiento, criterios epistemológicos e históricos que él, pues, le postulaba al cristianismo, y por lo tanto él fue generando un tipo de rencor, pero más que todo es un rencor hacia la cultura alemana, que él identificó claramente con las virtudes del, del cristianismo. Entonces aquí pues nos damos cuenta que por un lado Solórzano presenta a Satanás desde una forma literaria, y Nietzsche se presenta a sí mismo, por lo menos en esta primera obra, que es el Anticristo, como ese antípode cristiano. Entonces, nos damos cuenta que una vez introducido la figura, el paradigma de Satanás, el paradigma del opositor del cristianismo, pues ya empieza a formular ciertas ideas. Aquí pues voy a tratar de desarrollar un par, más que todo para crear una inquietud en ustedes cuando este artículo se publique, esperaría yo, y que se pueda leer, y así pues terminar lo que aquí se está iniciando. Eh, pues Solórzano maneja también una idea del diablo en términos de un profeta, un libertador. Aquí pues me atrevo a leer nuevamente una cita que dice: yo solo soy el jefe de los rebeldes de todo el mundo. He enseñado a los hombres no recuerdo bien sus palabras, si dijo, he enseñado a los hombres a confiar en sí mismos sin temer a Dios. Por eso muchas veces ha dicho que soy el espíritu del mal, cuando lo único que he querido es ser, como decía, como dijo, sí, lo único que he querido ser es el espíritu del progreso. Fin de la cita. Aquí nos damos cuenta cómo Solórzano no solo vincula la idea de la liberación en términos de alejarse de los preceptos místicos y religiosos, sino también cómo perentoriamente esa idea guía al progreso científico. Recordemos que por lo general existe esa antítesis entre lo religioso, lo místico y lo científico, y lo, por así decirlo, no romántico. Entonces, por su parte, Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, pues en el apartado denominado de los transmundistas, él presenta la idea de estos individuos como los individuos que trascienden el mundo material, pero no en un sentido metafísico. Más bien, aunque parezca paradójico, es más que todo alejarse, ir más allá de lo ilusorio para alcanzar lo más real. ¿Qué es lo más real para Nietzsche? Lo mundano, lo experimentable. Recordemos que Nietzsche no solo es vitalista, sino es también sensualista. Entonces valora mucho, y su criterio de medición de la verdad es lo experimentable. Entonces, la cita que propone Nietzsche es, abro la cita: una nueva voluntad me ha sido enseñada por mí, yo enseño ahora a los hombres, no esconder ya la cabeza en la arena de las cosas celestiales, sino llevarla bien erguida, una cabeza terrena que establezca el sentido de la tierra. Enseño a los hombres una voluntad nueva, afirmar y probar la senda que el hombre recorrió a ciegas, y ya no apartarse del furtivamente como los enfermos y los débiles. Fin de la cita. Aquí, análogamente, vemos la figura del diablo de Solórzano junto al Zaratustra de Nietzsche, y cómo se presentan como emancipadores. Emancipadores de la vaguedad religiosa, de la vaguedad metafísica, del misticismo, y todo eso, sí, en teoría, como plantean estos autores, se desliga el individuo de esas ideas, pues se llega al progreso, el cual, como les había dicho, es opuesto a la fe y se refiere al pensamiento científico. Más adelante Nietzsche va a vincular más que todo el pensamiento lógico en términos de lo que modificó a la postura eh, de las virtudes. Entonces, en un segundo apartado, digamos al inicio de su obra, Solórzano presenta un diálogo entre el campanero y el cura. Cuando el campanero, en el primer diálogo que les leí, eh, corre con el cura para avisarle que viene un hombre, donde él sentía la duda, donde él sentía que realmente Dios no estaba con él, y más que todo plantea la duda
no habla de maldad directamente, por eso el diablo de Solórzano no es un ente malvado de por sí, sino es un ente sumamente humano, donde plantea que el campanero sintió la duda, corrió con el cura a pedirle perdón por, digamos, por el arrepentimiento, por haber pecado y pensado que Dios no estaba con él. Entonces el cura le responde que él va a quedar perdonado siempre y cuando se arrepienta. Entonces vemos tres conceptos, una triádica de conceptos que entran en relación con Nietzsche, entran en relación con Solórzano, el pecado, el arrepentimiento y el perdón. ¿Por qué también aparecen en Nietzsche? En Nietzsche aparecen en términos del superhombre. O sea, nos damos cuenta que el hombre religioso, el hombre cristiano, pues responde mucho al pecado con la culpa y posteriormente al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que busca es el perdón. Mientras que Nietzsche defiende que esas son virtudes del débil, del pequeño. Quienes buscan el perdón del pecado son, digamos, esos individuos del rebaño, contrarios a lo que él va a manejar como el Übermensch, el hombre superior. Entonces, en Así hablaba Zaratustra, pues eh, el profeta cita o lista más que todo las virtudes que debe poseer este hombre superior. O sea, él rechaza, digamos, la conformidad, rechaza la cordura, piensa más que todo en las ideas de superación del más fuerte, todos esos conceptos que son tan opuestos al cristianismo son los que externa Nietzsche y que también externaliza Solórzano a través del diálogo. Pues esas son algunas ideas que yo les quería comentar en esta breve presentación de cómo se asimila el concepto del diablo con el concepto de más que todo Zaratustra, en Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Entonces, más adelante, pues se desarrollan otro tipo de ideas como las cualidades del superhombre, la conciencia, la voluntad, la decisión, alejarse del mundo metafísico, el mensaje de superación. Y todo eso, pues lo trabajo como les mencionaba, en el artículo que es un poco más extenso. Pues les agradezco mucho su tiempo y espero haber generado una inquietud para leer este trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestro Otto Custodio. Sin duda que nos genera muchísimas inquietudes más, ¿verdad? Acerca de saber otros conceptos de la obra de Carlos Solórzano y esta comparación tan interesante que hace con la obra de Nietzsche. Sin duda, Carlos Solórzano dejó un legado en Latinoamérica, en el teatro de Latinoamérica, y por supuesto que nos gustaría conocer acerca de estos otros conceptos como el miedo, la angustia, la libertad que usted ha plasmado en su estudio. ¿Cómo se presenta la lucidez en la obra de Nietzsche? Si nos pudiera, por favor, compartir un poco acerca de esto. Adelante, maestro Custodio. Muchas gracias. Bueno, el concepto de lucidez no se maneja directamente en la obra de Nietzsche. Él más bien va a manejar eh, el concepto de locura, el concepto de locura como oposición a lo que se considera como lucidez, lo que se considera como lo que se maneja tradicionalmente. Entonces, Nietzsche va a decir, bueno, los seres del rebaño, los individuos débiles están en oposición utiliza una frase muy interesante, muy fuerte también, el animal de rapiña, la bestia rubia, digamos, a toda esa raza aria que él admiraba tanto como lo que son los bárbaros germanos. Esos eran los opositores a la concepción del cristiano débil. Entonces él dice, bueno, tenemos por un lado los cuerdos, por así decirlo, los que están dentro de las tradiciones cristianas, y tenemos por otro lado a todo ese superhombre que se entiende con dos cualidades fundamentales que mencionan en el artículo, el poder reír y bailar. Se manejan en ese sentido porque él dice reírse de los, digamos, eventos malos, reírse de las
situaciones terribles de la vida y bailar al respecto, bailar frente a la muerte, bailar frente a, digamos, esas condiciones tan determinantes en las posturas del ser humano, por ejemplo, el abandono de todo sentimentalismo. Entonces, ese tipo de locura, él maneja mucho ese concepto de locura, como que él es el ser que trae la locura en sí mismo, pero que esta locura en realidad es la cordura de que está invertida. Eso lo maneja mucho en la genealogía de la moral, donde las virtudes se encuentran eh, cambiadas, donde el bueno es el malo y el malo es el bueno. Entonces es sumamente interesante el poder darse cuenta, y la pregunta es muy, muy consecuente, porque no maneja un concepto de lucidez, sino que él mismo presenta la lucidez que hay que seguir bajo esos preceptos del superhombre. Gracias. Gracias a usted, estimado maestro Custodio. A continuación, en las conclusiones del maestro Otto Alfredo Custodio García. Muchas gracias, Heidi. Pues como habíamos platicado, más que todo, Nietzsche presenta sus ideas fundamentalmente anticristianas en el ideal del superhombre. Y Solórzano también presenta un diablo muy humanizado que interviene a favor de la humanidad, que busca el progreso. Eso también se puede ver en el superhombre de Nietzsche. Sin embargo, algo que se podría agregar también de las conclusiones con las que va terminando el artículo es que tanto el Zaratustra de Nietzsche como el Diablo de Solórzano terminan por abandonar al ser humano. Cuando se lee la obra de Solórzano, por ejemplo, Beatriz, que es el personaje principal que comparte con el diablo las escenas, eh, comprende el concepto de libre albedrío, de libertad y de elección, cómo ella va a tratar de seguir promoviendo esos ideales y se desvanece, por así decirlo, la concepción del diablo, de ese diablo progresista, por así decirlo. Por otra parte, Zaratustra también abandona al hombre, abandona a los hombres superiores porque considera que ya han aprendido lo que deben aprender y principalmente porque no han logrado llegar a una comunión con los animales fuera de la cueva donde él estaba, en cierto sentido porque todavía no están listos. Pero él dice, ya por así decirlo, completé mi tarea y debo abandonar a los hombres superiores que ellos continuarán este camino que les he trazado. Entonces, eh, esa sería una conclusión adicional que no pude discutir a grandes rasgos, pero en esencia es cómo la figura del diablo y la figura de Zaratustra van presentando ideas similares, ideas donde podemos hacer un parangón entre, por ejemplo, el pecado, la culpa, la voluntad, la decisión, la conciencia que debe tener el ser humano para entender que está dentro de principios o virtudes que son antagónicos a la vida, al vitalismo mismo, y esto lo hace a través de esas figuras y principalmente que no logra completarse ese ideal de forma completa, de forma absoluta, sino que queda como quien dice en suspenso, en decir, bueno, la humanidad debe continuar buscando esa responsabilidad de elección para vivir lo más genuinamente posible. Entonces considero que es muy interesante cómo incluso también Flor, ¿no? Eh, hace ver que ese misticismo no permite el avance. Y Nietzsche hace ver también que el cristianismo no permite el desarrollo científico. Entonces, esas son algunas de las conclusiones que considero valdría la pena revisar en el artículo y, ¿por qué no, criticarlas en otro tipo de publicación? Pues muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted, maestro Custodio.